Metámonos de lleno en la materia que nos convoca, que tiene que ver con Quintero Puchuncaví, porque durante el último mes y medio, podríamos decir, Quintero Puchuncaví ha estado experimentando una situación ambiental bastante compleja, con una reactivación de las situaciones de intoxicaciones por estos elementos que se desconocen en términos generales, y en un contexto donde además se cerró la planta de Codelco y donde todos pensaban que una vez cerrada la planta los episodios iban a terminar, pero estos continuaron. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está haciendo? ¿Y con quiénes se está haciendo el trabajo para, podríamos decir, pasar a una fase más de zona de sacrificio a una zona de recuperación? Bueno, lo primero es mencionar que la crisis socioambiental de Quintero Puchuncaví es algo que, si bien se agudiza en ciertos periodos de tiempo a propósito de las condiciones meteorológicas y también principalmente de la mala ventilación que se acompaña en este caso en la época de otoño-invierno, es una situación que es de larga data y por tanto también de largo aliento en tanto su recuperación, como tú planteas. Lo que hemos planteado como gobierno en el fondo es que hay que enfrentar esta situación en dos momentos. Lo primero es el cómo tú generas, fortaleces y amplías las posibilidades de respuesta, de fiscalización en momentos de crisis como la que estamos viviendo. Uh-huh. Y en otro nivel, el cómo comienzas a recuperar y a construir una alternativa de futuro para las comunidades, que va a requerir de mucho trabajo, considerando que no solamente se trata de quién emite qué, sino que, bueno, qué es lo que se produce, incluso de esas emisiones al juntarse, por ejemplo, en la atmósfera. Que esa es la gran pregunta que uno se hace, porque, volviendo a la pregunta inicial, todos sabemos que hay una situación de saturación ambiental, de saturación industrial, de saturación de contaminantes, pero al final de cuentas, ¿qué pasa precisamente en específico en los colegios, que es donde se manifiestan estos episodios? ¿Y qué elementos? Porque además hay un proceso que se hizo con la ciudadanía de instalación de centrales de monitoreo, ahora viene el tema de la norma de benceno, vienen varias cosas más, pero en específico, ¿qué es lo que está afectando a la población, fundamentalmente escolar en estos casos? Lo decimos por la contratación de los hechos, con estos elementos contaminantes. Al final, ¿qué es? Bueno, justamente para eso es que hace un par de semanas estuvimos para poder tener esa respuesta, digo. Uh-huh. Estuvimos con las comunidades presentando este plan de fiscalización, que lo que hace es ampliar las posibilidades de búsqueda y también de consideración de variables. Porque si bien se ha avanzado efectivamente la instalación, por ejemplo, de estaciones de monitoreo, también de otro tipo de tecnología, ¿cierto?, para poder ampliar la gama de contaminantes que se miden, entendemos que esto ha sido suficiente toda vez que no logramos detener este tipo de situaciones. Por tanto, lo que hemos planteado es que este plan de fiscalización se constituye por varios elementos. El primero es que necesitamos ampliar la cantidad de fiscalizadores que hay en terreno. Uh-huh. Cuando existen alrededor de 20 empresas, ¿cierto?, en el cordón industrial, es necesario poder fiscalizarlas a todas en sus distintos procesos, algunos vinculados a planes operacionales, otros vinculados también a procesos productivos, a cómo están las condiciones respecto de sus propias instalaciones, también en qué condiciones están, por ejemplo, trabajando los trabajadores y trabajadoras de esa empresa. El segundo nivel tiene que ver con ampliar las capacidades de tecnología, y es ahí donde hemos sumado, por ejemplo, un sistema de medición a través de drones, que lo que hacen es medir los gases contaminando, pero en la atmósfera. Yeah. No solamente a ras de suelo, que dicen que son las estaciones que tenemos ahora que miden hasta 3 metros aproximadamente, sino que también se puedan posar sobre los buques, se puedan posar sobre las industrias y poder medir, en este caso, qué es lo que resulta de una serie de emisiones que son las que finalmente son consideradas o que son planteadas por las empresas. Y por otro lado, el también incluir dentro de esta posibilidad una medición y un plan de trabajo de mejoramiento del alcantarillado, que está justamente iniciando por las que rodean las principales escuelas, colegios, comunidades que han sido afectados, a propósito también de algunas mediciones que se han hecho por parte de la SIS, por ejemplo, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en donde se ha evidenciado que en algunas alcantarillas existen también altas mediciones de ácido sulfhídrico, que es algo propio, ¿no?, de estos sistemas. ¿Qué tiene que ver con la mantención de los sistemas? Que tiene que ver con la mantención. Entonces, todo eso, con esto termino, todos estos elementos, entonces lo que nos van a permitir es ampliar la mirada
y ir disminuyendo variables. Si nosotros sabemos que las cámaras están limpias, voy a hacerlo en simple, ¿no? Las cámaras están limpias y no tenemos medición ahí, entonces eso lo descartamos. Si medimos en otro lugar, no sé, los planes operacionales, no sé qué, y se están funcionando, bueno, también podemos descartar. Pero lo que no podemos hacer es quedarnos inmóviles ante la necesidad de saber qué es lo que está pasando. Sí, a propósito de eso, porque la fiscalización apunta a empresas legalmente constituidas, del polo industrial, con patentes reconocidas, pero también hay teorías con respecto a que gran parte de la contaminación, o un porcentaje importante, proviene de fuentes no formales. Un vertedero clandestino, la utilización incluso de leñas domiciliarias, otro tipo de elementos que no están dentro de lo fiscalizable formalmente. Hay también una mirada de ustedes hacia ese punto porque llama mucho la atención, vuelvo a insistir, en donde si bien se han cursado más de 20 sumarios sanitarios a las empresas del cordón industrial, definitivamente hay un elemento que no está siendo observado o bien no está siendo detectado. Podría ser precisamente el hecho de tener fuentes contaminantes informales, no registradas y que sean también las que ocasionan este tipo de situación. Absolutamente. Nosotros lo que hemos planteado es que este plan de fiscalización fiscalice todo lo posible y busque todo lo que tenga que buscar, donde lo tenga que buscar para poder tomar mejores decisiones. Porque finalmente, si tenemos claridad de cuál es la fuente o cuáles son las fuentes o cuál es el resultado de esas fuentes, porque es mucho más complejo, ¿no? de poder mirar, vamos a poder tomar la decisión correcta, la decisión, tocar la tecla que corresponde tocar y con eso poder avanzar efectivamente en la recuperación y en evitar que este tipo de situaciones se sigan dando. Lo que no hay aquí son soluciones simples. Sí, y en ese contexto la nueva norma de Benceno con estas estaciones, hay una estación piloto ahí en la Escuela General Velázquez, me parece que la que está ahí en Puchuncaví, sí, en Orcón. ¿En qué va a contribuir precisamente? Bueno, lo que pasa es que hay distintos tiempos, como te planteaba recién, respecto de la recuperación de la bahía. Nosotros sabemos que tenemos una normativa ambiental que debe ser fortalecida. Eso a todas luces es evidente, por tanto, avanzar en la norma de compuestos orgánicos volátiles es tremendamente importante, pero tenemos que seguir avanzando. Por tanto, lo que va a provocar o lo que va a permitir esta norma es poder también ampliar las posibilidades de exigencia que tenemos hacia el cordón industrial, también poder dotar de una línea base también de emisiones y un sinnúmero de temas que luego en el mediano plazo en el fondo van a poder ser utilizados como estándar, ¿no? Dentro de la relación que construye finalmente el cordón industrial con la bahía. Eso es algo que es de largo aliento, por eso cuando conversamos con los vecinos y vecinas de la bahía, lo que nos dicen, bueno, nosotros sabemos que eso es lo importante, o sea, tenemos que exigir más, tenemos que estar más atentos a cómo se relacionan, insisto, las empresas con el cordón industrial, pero también tenemos que hacernos cargo de lo que está sucediendo hoy día. Y cuando hoy día tenemos afectaciones que son bastante significativa en la población, especialmente en niños y niñas, cerca del 85% de las personas que se ven afectadas son niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Entonces teníamos que hacer algo inmediatamente y eso tiene que ver con mayor control, mayor fiscalización, mayor monitoreo, coordinar a la institucionalidad, se ha considerado un comité operativo de fiscalización en donde se juntan todos los organismos públicos para poder pensar estratégicamente dónde van a ir a fiscalizar, qué van a ir a buscar y cómo van a complementar información, cosa que no es tan común, ¿no? en el sistema público respecto de su funcionamiento. Y por último, el presidente de la República también ha determinado nombrar un coordinador presidencial exclusivo para la zona, que piense, que planifique, que organice y que haga todo lo que tenga que hacer en la bahía de manera exclusiva. Nosotros creemos que la bahía de Quintero Puchuncaví requiere una atención especial, han sido muchísimos años de abandono, han sido muchísimos años también de hacerlos esperar. Nosotros creemos que ya no hay más que esperar y que tiene que haber una atención muy particular en ese territorio. Me adelantó la pregunta porque precisamente era uno de los tópicos que yo quería abordar con usted, que tiene que ver precisamente con la instalación de esta figura del coordinador. Mientras se toma el tecito por último, para que no se le enfríe el tecito, porque se habla de un nombre en particular, que es el nombre de Ricardo Bravo, ex gobernador, ex intendente de la región de Valparaíso, histórico militante socialista,
que él aparece nombrado, no nombrado formalmente, aparece nombrado como un posible candidato o como la figura que sería quien asumiría este rol de coordinador presidencial. ¿Qué pasa con el nombre? ¿Es él o no? ¿O está en análisis? ¿Y qué roles específicos va a tener esta figura? Porque también históricamente no es que exista desconfianza de la figura de las instalaciones presidenciales, pero algunos sienten que de pronto es una superestructura que aparece entre medio y que al final de cuentas lo que más, en vez de acercarlo, lo distancia precisamente del problema en sí. Cuéntenos de eso. Bueno, han existido distintas... Ricardo, ¿es o no sí. el primero? No, han existido distintos nombres que se han propuesto para esta coordinación. En este momento lo que se está haciendo es planteándole propuestas alternativas al presidente de la República, quien finalmente va a definir ese nombre, que tiene que tener distintas características. Más que un nombre, lo que estamos buscando es un perfil. Y ese perfil tiene que responder a dos grandes ejes principalmente. El primero, y es uno de los más significativos, es la vinculación que tenga con las comunidades, que logre... no solamente escuchar, sino que empatizar directamente con lo que sienten las comunidades con esta situación y que finalmente conozca muy bien el territorio, ¿no? Y por otro lado también, por supuesto, es su rol técnico para poder lograr coordinar a todos los entes públicos y también, por supuesto, sus capacidades políticas para poder direccionar este plan de gobernanza que hemos planteado finalmente para la zona, que no solamente se trata de fiscalización, sino que también de el cómo llegan los servicios públicos al territorio y también de la mirada del futuro. ¿Pero Bravo es una alternativa o es como los papas, nombrado quemado, entre comillas? Es una de las propuestas que se han hecho y más allá de, insisto, de un nombre particular, lo que nosotros vamos a plantearle al presidente es una terna de nombres en donde él pueda definir finalmente cuál es el perfil que más le hace sentido a su decisión. Esto es una decisión lo formal, perdón, es alguien que se instala en el territorio, que va a estar, entre comillas, viviendo allá, observando ya en terreno, o va a ser una superestructura que va a estar desde Valparaíso, porque esa es la inquietud natural que existe en las personas cuando se instalan en estas superestructuras. No, lo que hemos planteado es que el coordinador presidencial tiene que primero tener dedicación exclusiva a la zona. Segundo, tiene que estar instalado en la zona para poder monitorear todo lo que tenga que monitorear en tiempo real, porque efectivamente lo que hemos evidenciado, por ejemplo, con la instalación de nuestra oficina de salud en el sector, es que cuando de medio ambiente, que es que cuando se está ahí la respuesta es mucho más pertinente y además las comunidades se sienten mucho más acompañadas y escuchadas, que es una de las principales cosas que tenemos que atender. El principal rol de este coordinador presidencial es justamente coordinar a los servicios públicos coordinadora. Tiene que coordinar a los servicios públicos, presidir este comité operativo de fiscalización, poder tomar decisiones estratégicas respecto de cuáles van a ser los despliegues, tomar cada una de las problemáticas que hay en el territorio y priorizarlas, jerarquizarlas para poder ordenar, ¿no?, todas estas necesidades que se han ido levantando en el tiempo. Cuando nosotros hablamos de afectación a la salud, por ejemplo, no solamente hablamos de afectación a la salud en las escuelas, sino que también, por ejemplo, cómo han sido afectadas las comunidades en materia de salud mental luego de lo que sucedió el año 2018, ese tremendo hecho que sucedió y que por supuesto que afecta a las comunidades en tanto su proyección de futuro, en tanto también la capacidad que tiene de confiar en la institucionalidad. Y por otro lado también el que pueda proyectar hacia largo plazo, ¿qué vamos a hacer con el desarrollo productivo? ¿Cómo vamos a apoyar hacia las comunidades del turismo, hacia las comunidades de comercio, las comunidades pesqueras? Es un sinnúmero. ¿Y cómo vamos a transformar este territorio y recuperarlo? Usted dijo una palabra clave, que es confiar. Y en ese contexto, en los días anteriores, hubo una declaración de entidades precisamente vinculadas a temáticas ambientales en Quintero y Puchuncaví, en donde se mostraban bastante desconfiadas, entre comillas, de las medidas que se están adoptando. ¿Cómo hacer precisamente para girar el eje en ese sentido y recuperar la confianza, que es algo súper difícil cuando las confianzas han sido rotas históricamente en esa zona? ¿Cómo se hace? Mostrando con hechos y acciones hacia dónde vamos a avanzar. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, lo que se ha hecho en los últimos años, desde el año 2018 hasta el 11 de marzo de 2022, se han ido levantando acciones que nosotras cuantificamos, ¿no?, en alrededor de 5 acciones que se han dado directamente en el territorio. Desde el marzo de 2022
A esta fecha, nuestro gobierno ha instalado más de 40 medidas diversas en el territorio, en donde se incorporan, por ejemplo, el fortalecimiento de capacidades para atender la salud mental de las comunidades educativas, o también, por ejemplo, el que se puedan generamos protocolos para que en vez de que los niños, las niñas se movilizaran hacia los centros asistenciales, fueran los profesionales los que fueran finalmente a sus comunidades. ¿Esto es suficiente? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Pero es insuficiente desde lo operativo o desde lo mediático, público, del conocimiento, de la difusión? ¿Cómo lo ve usted? Es insuficiente desde lo que esperan las comunidades de nosotros. Eso es, creemos que es lo más importante, porque a pesar de todos los avances que hemos hecho, siguen afectándose personas, y mientras afecte una sola persona, entonces va a ser insuficiente. Tenemos que fortalecer, tenemos que ampliar, tenemos que ir más rápido. Eso es lo que nos ha mandatado el presidente, y bueno, las confianzas entonces se podrán recuperar en la medida que demostremos que estamos haciendo más, que estamos haciéndolo con las comunidades, escuchando cuáles son sus principales preocupaciones, y a todas, en su amplia variedad, ¿no? Porque en ocasiones solamente se escucha a quienes hablan más fuerte, y no necesariamente las que hablan más fuerte son las que representativas de todos los vecinos y vecinas y las comunidades del sector. Por tanto, lo que hemos hecho, por ejemplo, en esta conversación que hicimos con 2 ministros de Estado, ojo ahí, son 2 ministros de Estado que van hacia la bahía a conversar y a escuchar a una gran cantidad de organizaciones vivas. Estoy hablando de la Junco, estoy hablando de la representación de los COSOC, también de las juntas, algunas juntas de vecinos. Estoy hablando del colegio de profesores, de los y las estudiantes, funcionarios municipales, organización de apoderados. Bueno, son un sinnúmero, insisto, de organizaciones que nos representan a muchas más, y por supuesto que eso no queda ahí. Ahora creo sí que hay que poner en valor, y así lo hicieron también las comunidades, que 2 ministros de Estado se hayan sentado con ellas a escuchar, y no necesariamente a esperar que nos aplaudan y que nos digan que lo estamos haciendo muy bien, sino que a escuchar en dónde apretar y dónde hacerlo, dónde caminar más rápido. Sí, a propósito, los 2 ministros de Estado y que hablaban, no, bueno, eso lo vamos a conversar un par de segundos más, porque cuando estuvimos en la planta de Codelco en el cierre, no fueron aplausos precisamente, pero ese es otro tema, un tema derivado de esto. Así es. Hay un elemento aquí que no hemos abordado, que tiene que ver con el área industrial, con las empresas, con las agrupaciones de empresas, Así es. con las entidades que son parte de este cordón industrial. ¿Cómo se dialoga con ellos? Porque ellos son, entre comillas, no sé si la palabra es responsables o no, pero son desde donde se genera precisamente esta situación. Entonces, ¿cómo está el diálogo allí? Porque también puede haber un cierto distanciamiento con el área industrial, cómo se están manejando, cómo se manejan las confianzas precisamente, pensando que al final de cuentas el objetivo es lograr una producción limpia, de otro estándar, y no quedarnos con estándar de hace 50 o 60 años hechas. Bueno, nosotros desde el año pasado tenemos espacios de diálogo, ¿no?, con todo el cordón industrial, bastante bueno. Yo lo tildaría de bastante positivo y de disposición a buscar alternativas y mejores soluciones. Siempre, en todo orden de cosas en la vida, hay distintas disposiciones. Hay algunas que son mejores, otras que resisten un poco más, a otros que hay que convencerlos, ¿no? Resistencia, ¿no? Por supuesto que sí, y eso tiene que ver también con la misma configuración histórica de la bahía, ¿no? Donde muchas veces se trata de buscar, se concentra más la atención en la búsqueda de culpables que en la búsqueda de soluciones. Y en un país que además estamos muy acostumbrados a la forma punitiva de relacionarnos. Lo que nosotros hemos hecho a través de estos espacios de diálogo, a través de estas mesas de trabajo, es invitar al cordón industrial a generar una alianza público-privada que repiense cuál es la relación que va a tener con las comunidades y con el territorio. Lo digo porque además este cordón industrial también reviste, y por qué no decirlo, un polo productivo de generación de empleo, de generación incluso de identidades de muchas personas en el territorio. Y lo que necesitamos entonces es
mejorar los estándares, elevar las capacidades e inversiones que tienen que hacer las empresas para evitar que su propio desarrollo finalmente impacte, ¿cierto?, en la vida de los vecinos y vecinas. Así que creemos que tiene que ir por ahí la cosa. Sí, pero en ese mismo punto hablamos de las confianzas un rato atrás y de la forma de entender y no una forma punitiva, pero hay 22 sumarios. Sí. ¿Cómo lo toman ellos? Porque la autoridad tiene que cumplir su rol, o sea, no puede hacerse ciego en este caso, son elementos que debe actuar, sí o sí. Entonces, ¿cómo lo hacen precisamente cuando conversemos, dialoguemos, pero hay 22 sumarios arriba? Bueno, esto yo creo que es importante mencionar que la conversación viene de mucho antes de los procesos que hay hoy día, los 22 sumarios que hay en la mesa. Es más, hace más de 2 meses, 3 meses que hemos hecho esta convocatoria para que buscáramos y fuéramos más allá. Lo que nosotros hemos pedido es que vayamos más allá de la normativa vigente porque todos reconocemos que es insuficiente. Y esto no quiere decir que nos salgamos de las reglas, sino que busquemos cuáles son los esfuerzos que puede hacer el cordón industrial para generar, por ejemplo, planes de contingencia ante la llegada del invierno y que evitemos este tipo de cosas, o sea, que evitemos que tengamos que ampliar la fiscalización para buscar dónde está y que seamos más proactivos y digamos, mira, este proceso productivo tuvo esta falla, necesito mejorarla, bueno, ¿cómo lo hacemos? Busquemos la alternativa. Entonces creo que son dos momentos distintos. Por un lado, vamos a mantener el llamado al trabajo conjunto, a la coordinación y a que tengamos una mirada mucho más proactiva respecto del quehacer y de cómo proteger la salud de los vecinos y vecinas de la bahía. Pero por otro lado, la institucionalidad tiene que hacer su trabajo y utilizar todas las herramientas que tengamos a nuestro haber para salvaguardar la salud de sus habitantes, porque esa es nuestra prioridad. Por eso, por ejemplo, el 24, 25 de mayo, ahora puedo errar en la fecha, es que se declara la alerta sanitaria, porque entendemos que hoy día la prioridad es la salud de las personas. Y si tenemos que bajar emisiones, si tenemos que bajar productividad para evitar esa afectación, lo vamos a hacer, tal como lo hemos hecho hasta ahora. Y los proyectos industriales que están pendientes por desarrollo, como el ejemplo de la planta desaladora, que hasta el momento mantiene una alta resistencia, por ejemplo, en el gremio de los pescadores. ¿Cómo se hace cuando hay que conversar, pero con un proceso productivo, entre comillas, que genera resistencia ambiental? Bueno, es que son distintas las conversaciones que... Acuerdo, ojo. Es que son distintas las conversaciones ahí que hay que hacer y también, por supuesto, los procesos que hay que vivir. Por un lado, el cómo se va a pensar territorialmente la bahía de Concón, Quintero, Puchuncaví, hoy día está en pleno desarrollo con una amplia participación también ciudadana respecto del Prembal, ¿cierto? Y el Prembal es lo que nos va a dar 3 imágenes objetivas donde va a decir, bueno, qué calidad de empresa vamos a tener, cuáles van a ser determinadas molestas o peligrosas, qué porcentaje vamos a hacer un congelamiento de la ampliación, en qué vamos a transformar este territorio, área verde, lo vamos a hacer. Bueno, son distintas imágenes objetivas que están en construcción y eso nos va a poder permitir normar finalmente qué es lo que ocurre con la ampliación o no del cordón industrial. Ahora, otra cosa son empresas u otros sectores productivos que lo que buscan es buscar nuevas tecnologías, entre otras cosas, que hayan sido abordados con anterioridad, que cuentan hoy día con una resolución de calificación ambiental y que por tanto están dentro de las normas que corresponden, a menos de que el Tribunal Ambiental u otra instancia a propósito de algún levantamiento ciudadano pueda decir lo contrario. Por lo pronto, lo que nosotros creemos es que, y como nuestro rol como gobierno es respetar la institucionalidad, el Estado de Derecho y por tanto actuar dentro de las competencias que tenemos para poder, insisto, salvaguardar la salud de las personas. Entremos en el último tercio de esta conversación, que nos ha pasado volando. Hablemos del PPDA, porque el PPDA tiene que enfrentar un proceso dentro de poco de reconfiguración, de reconstrucción, de participación ciudadana, de reinstalación de centrales de monitoreo. ¿Qué rol van a jugar ustedes desde el punto de vista de la delegación? ¿Qué rol van a jugar otras instituciones precisamente y qué rol juega la ciudadanía precisamente en el establecimiento de los puntos de monitoreo, en las determinaciones que tiene que adoptar el PPDA y en otras medidas que están vinculadas directamente con el contacto con la ciudadanía, que vuelvo al origen de lo que fue esta conversación, donde muchas veces las personas se sienten que son depositarias y receptáculos de medidas más que gestores o creadores de medidas. Bueno, el plan de descontaminación es algo como
tú bien sabes que está liderado por el Ministerio de Medio Ambiente. Por tanto, ellos hoy día, y a propósito de todo lo que sucedió, y afortunadamente hay varias medidas que vienen incorporadas en esta propuesta, en este fallo, ¿no? Que, por ejemplo, con la incorporación de nuevos supervisores de la Superintendencia de Medio Ambiente, que nosotros ya teníamos considerado a propósito del plan de fiscalización que presentamos. Bueno, fue traumático el fallo de la Corte. Varias de las cosas que ahí estaban ya habían sido consideradas por nosotros y nosotras, porque finalmente es lo que dice la gente cuando uno va para allá. Sí, es decir, bueno, pero ¿por qué tenemos tan pocos fiscalizadores? ¿Por qué esta central de monitoreo no es de conocimiento público, por ejemplo, respecto de lo que está marcando? Y un largo etcétera, que varios de esos puntos, ¿cierto?, salen en este fallo. Por tanto, lo que viene ahora es poder repensar, reconfigurar ese plan que claramente tiene que ser más exigente con el Estado y con los organismos públicos, y por supuesto que las comunidades tienen que participar de ella, y no participar, como tú dices, bueno, decir hoy vamos a hacer esto, les parece o no les parece, sino que también se levanten desde ellos y desde ellas mismas cuáles son las necesidades que observan. Cuando nosotros hace un par de semanas estuve en Quintero, conversaba con uno de los apoderados de una de las escuelas, uno de los liceos que han sido bastante afectados en el último tiempo. Y él me decía, delegada, uno siente en el baño el olor a alcantarilla. ¿Qué pasa ahí?, me decía. ¿Por qué no se ha mirado? Que no sé qué. Bueno, justamente es uno de los factores que hoy día estamos abordando, ya, porque ellos conocen muy bien dónde están principalmente las afectaciones, dónde están los problemas, saben también qué dificultades hay, por ejemplo, no solamente con los procesos productivos, sino que con la acumulación de combustible, qué pasa con cómo se movilizan los camiones. Bueno, en fin, estamos hablando de personas que no solo viven ahí, sino que trabajan ahí, que han sido 60 años de relación con el polo industrial, así que por supuesto que tienen que participar en todos los procesos que una relación industrial que también tiene ciertas resistencias precisamente al cambio de la naturaleza histórica última, de los últimos 50 años, que tiene que ver con lo industrial. Se lo puedo manifestar directamente, cuando yo estaba ahí también, cuando se fue el cierre de la planta Codelco Ventana. No hubo una recepción cariñosa, podríamos decir, a la ministra de Medio Ambiente y a las otras autoridades que vienen allí por parte de los trabajadores salientes de la fundición. Ahí también hay un punto importante que tratar, porque no solamente estamos hablando de personas afectadas por la contaminación, que son todos, pero también estamos hablando de personas afectadas por las determinaciones que se van a adoptar en este camino. Así es. Bueno, las decisiones difíciles siempre tienen contradicciones. Y contradicciones en distintos niveles. Y es muy natural que así sea, considerando que, insisto, hay 60 años de relación con el polo. Hay preocupaciones muy legítimas respecto de la salud de las personas, y también preocupaciones muy legítimas respecto de la seguridad económica de las personas, los empleos, en qué vamos a convertir la bahía, y en el fondo evitar que nos pasen otro tipo de experiencias traumáticas como han sido, por ejemplo, Lota, y cómo se empobrece las comunidades, ¿cierto?, a propósito del cierre. Fue una decisión claramente verticalizada en sus años. Entonces, la definición de NACAR. Pero es algo que se siente, que se conversa incluso en la sobremesa, ¿no?, respecto de, bueno, ¿qué va a pasar? Por tanto, por supuesto que tiene que haber, que van a haber contradicciones. No quiere ser peluquero, partamos por esa base. Claro. Por supuesto que van a haber contradicciones, y por supuesto que además hay contradicciones no solamente con esa decisión, sino que también con lo que se espera de las autoridades, como sentir que, como decíamos recién, es insuficiente. Y por supuesto que lo es, y lo va a ser hasta el día que logremos recuperar la bahía. Y en ese trabajo vamos a estar nosotros, y van a estar los que estén después, porque esto no se trata solamente de un gobierno, de una administración, sino que es una deuda que tiene el Estado de Chile con la bahía de Concón, Quintero, Puchoncaví. Es algo que tiene que tener una continuidad de trabajo. No vamos a resolver toda la problemática de la bahía en 3 años, en 4 años que ha sido nuestro gobierno, sino que tiene que haber una mirada de Estado en esa dirección, en donde hagamos un acuerdo transversal de qué es lo que queremos, hacia dónde vamos a ir y cómo vamos a recuperar la confianza de la institucionalidad de cada uno de los vecinos que ahí habitan. Delegada Sofía González, agradecemos el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros, media hora que se nos pasó volando,
pero que la vamos ahí a subdividir en distintos segmentos de conversación y de diálogo, porque es importante que las comunidades conozcan directamente qué es lo que se está haciendo en el territorio, y porque además de eso, yo, y esto es una mirada personal, esto es un juicio completamente personal, siento que uno de los grandes factores históricos que ha tenido las políticas ambientales en la zona es precisamente el tema de la discusión y el diálogo y la conversación, que no tiene que ver solamente con el trabajo con los medios, sino que tiene que ver con el trabajo en la zona, con las personas, que muchas veces desconocen las medidas que se adoptan con ellos. Cuando la gente ve que toman decisiones en las cuales no les pregunta nada y nada, hay un problema adicional que hay que resolver. Así es. Así que le agradezco el tiempo que he tenido para conversar con nosotros. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias.